tardes a todos. Em, Esta es la cuarta sesión en la que estoy contigo, con todos ustedes. Y bueno, siempre tengo como miedo, nervios de participar, pero pues la verdad es que quiero salir de ese estado, ¿no? Y por eso estoy en este momento hablando aquí Ujú. contigo. Mira, desde el 2014 yo me enteré del curso de milagros y empecé a estudiar o a escuchar a varios maestros, que no sé si sean maestros, pero ya así los puedo definir. Ujú. Y estuve, bueno, conocí a Enrique Corbera, no resoné con él. He escuchado a Marta, a Salvat, a Susana, estuve en una formación con Jorge Lomar, me preparé como facilitadora con él. Yo vengo de un trabajo como coach ontológica y sentí que todo esto podía ayudarme a profundizar más en las intervenciones con mis clientes y siento que así fue incluso conmigo misma. Pero del 2014 a la fecha no he terminado de leer todo el libro, todo el curso. He leído o practicado las lecciones del curso y sigo sintiendo que aún no estoy ahí en ese espacio de paz eh, duradera. Sí la he experimentado muchísimas veces, incluso cuando he estado en medio de situaciones complejas, por llamarlo de alguna manera, o muy ruidosas, he podido alcanzar a observar los personajes y estar en paz, pero otras veces no lo logro. Y estoy aquí contigo porque estoy decidida a practicar el curso, a entenderlo, a comprenderlo, a integrarlo. Y otra cosa que me pasa también mucho es que de un tiempo para acá siento que ya no quiero estar aquí porque todo me parece vano. Y no, a veces me llega como este deseo de, ¿y si mejor decido irme por mi cuenta, ¿no? Y luego digo, no, claro que no, es una tontería. Y luego cuando escucho que de todos modos si regreso voy a seguir con las mismas lecciones, digo, ay, no, entonces no, mejor me quedo y sigo eh, aprendiendo y estudiando, integrando, comprendiendo todo esto. Pero incluso ya no tengo el deseo de seguir dando este famoso coaching y de pronto me siento confundida de ya no sé por dónde ir, pero porque muchas cosas ya no me hacen sentido, no me inspiran las cosas del mundo, ¿no? Como ir tras un mejor empleo, ganar más dinero, cosas así, y a veces eso me mete también un poco en depresión, en confusión, desde luego también. Y también he podido ver que me recupero rápido porque no dejo de escuchar o de leer el libro, ¿no? Pero a veces digo, ¿cuándo se va a terminar, ¿no? ¿Cuándo voy a sentir que de una semana, al menos 6 días, estoy más en paz, ¿no? Como Yo te más en preguntaría, María Elena, aceptación. ¿cuándo vas a empezar en serio? Porque ni siquiera has estudiado el texto todavía. Sí, por eso estoy acá Y los contigo, porque ejercicios, si los haces sin estudiar el texto, no van a tener mucho sentido para ti. Entonces, todo lo que estás ya, describiendo a nivel emocional es el efecto de la falta de comprensión. No solo del curso, quiero decir, sino de ti, de cómo funciona tu mente, de lo que la enseñanza tiene para aportarte, entre muchas otras cosas. Entonces, ese estado emocional es la consecuencia de no saber cómo funciona todo esto. ya, Antes de querer quitarte todo eso de encima, profundiza sobre la enseñanza del curso
practica después correctamente los ejercicios y tu perspectiva ya habrá cambiado para ese momento lo suficiente como para que haya un gran contraste entre dónde estás ahora y dónde puedes estar. A partir de ahí los planteamientos que te hagas serán muy diferentes. Se puede decir que por los resultados que estás compartiendo no ha habido una profundización correcta en la enseñanza. Quizá ahora te des la oportunidad de hacerlo, así que tómatelo en serio. Tómatelo en serio y verás que esa seriedad en cuanto al estudio del curso evidentemente tiene unos resultados que vas a poder experimentar en tu propia vida. Pero no se pueden sacar conclusiones, por ejemplo, acerca del curso, si no lo has hecho correctamente. Y hasta ahora, por lo que compartes, no lo has hecho correctamente. Así que ten la paciencia de adentrarte en ello y poco a poco ir viendo los resultados. No solamente es a nivel teórico, esto se tiene que aplicar prácticamente en tu vida cotidiana. Sí, esa es Sí, la parte fundamental, pero si no tienes claros los conceptos, las ideas de la enseñanza difícilmente las vas a poder aplicar en tu vida. Así que te sugiero que te centres en la enseñanza profundizando correctamente, consultando cualquier duda, cualquier dificultad que se pueda presentar, porque apenas estás empezando ahora. sí, El problema sí, de sí, de un mal comienzo es que la mente da por hecho que ha hecho algo hasta ese ya, momento y probablemente lo que se haya hecho sea deficiente o insuficiente. sí, sí, es así, así lo siento. Ujú. Sí, muchísimas gracias, Andrés. Pues aquí voy a continuar. Muy bien, gracias a ti. Gracias. Carmen López, por favor. No hace falta que pongáis como nombre de usuario vuestro correo, ¿eh? Es un nombre que queráis poner. Carmen, Hola, buenas tardes. hola. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería compartir, estoy teniendo como resistencia en el sentido de que, bien, vamos, he leído el libro, he estado con otros maestros, desde enero estoy como contigo, vamos, con vosotros, y bien, he estado leyendo las lecciones, pero sí que he observado que llevo como 15, 20 días como que a la lectura no entro. Voy haciéndolo, pero me está costando cuando no me ha costado nunca. Sí entro a la, a las clases, pero sin embargo me está costando a la lectura, cuando no me ha costado nunca. Yo estoy con el curso, estoy con Urantia, y sin embargo ahora como veo que le estoy poniendo resistencia. Sin embargo, lo que es a la vida, al día a día, a estar pendiente, a todo lo demás, ¿no? A mirar las emociones, a todo eso voy bien, vamos, voy bien, entre comillas. Me siento bien con todo lo demás, pero sin embargo sí que a la lectura veo que no, que como que no llego. No sé qué me está pasando, pero veo que ahí sí le estoy poniendo resistencia. ¿Cuál es la diferencia para ti entre otras ocasiones y esta en cuanto a tu acercamiento al texto? ¿Qué ves diferente esta vez? No lo sé, si es que como no hace tanto tiempo, pero sí que me estoy observando que, que lo estoy dejando de ir, que no estoy no veo que no estoy llegando, que digo me voy a poner y no me estoy poniendo, no termino de hacerlo y sin ¿Cuál embargo es, lo estoy haciendo. cuál es tu metodología de estudio? ¿Cómo lo haces? Yo normalmente lo hago por la noche y todas las noches me pongo y leo el texto, lo estudio, me lo preparo y luego hago las clases contigo. Tenemos un grupo aquí y nos vemos todos los martes, en fin, que lo tenemos organizado y hablamos y sobre el texto y ¿Y, eso sigo haciéndolo. y cuando estudias por la noche, cómo sientes el estudio? Como lo siento que no te entiendo. Sí, ¿cómo te sientes cuando estás estudiando? Bien,
sí que siempre me he sentido bien, pero sin embargo ahora no llego, es que no llego a coger el libro. No sé por qué, pero no estoy llegando. Cuando dices no llego es que no lo estás estudiando directamente. O Es que que no no, llegas a entenderlo. que no llego a coger el libro siquiera. Ajá. Y eso es lo que me extraña porque llevo mucho tiempo haciéndolo y he ido haciéndolo bien durante un montón de tiempo. Sin embargo, ahora llevo 2 semanas así que no. Y es lo que me está echando, me echando patas, no, lo que estoy observando. Y me está extrañando, pero digo, no sé qué está pasando ahí. Cuando en todo lo demás, sí, todo lo demás, él está pendiente. En todo, yo, por ejemplo, lo veo todo en imágenes, las imágenes me llegan, me siguen llegando y lo veo todo muy claro ahí. Pero sin embargo, ahí esa parte, la lectura, el ver texto, y ahí es lo que me ha extrañado. Por lo ¿Cuánto menos lo estoy tiempo, observando. cuánto tiempo dices que estabas con el curso antes de entrar en Mente Uno? Pues llevaremos como unos 7 años. 7 años. Entraste aquí en enero, dices, ¿no? Carmen, Sí, sí. desde enero aquí. Bueno, como en el caso de María Elena, es probable que la forma en la que te acercaras antes al texto no tuviera la misma repercusión que tu mente está entendiendo que tiene cuando estás llevando a cabo un estudio como el que realizamos aquí. Te lo digo porque hace mucho se comentaba en las primeras clases, y lo dije el otro día también, tu mente está diseñada para conservar todo lo que hay en ella. Y eso hace también con el curso cuando llega esta información. La va adaptando para que se ciña a lo que hay ahí ya. Va ajustando el curso a su modo de ver, por decirlo de esta forma. Mientras tú no profundizas suficientemente en el curso, te parece que todo va bien. A esa parte de la mente que está alerta, más allá de tu conciencia, le parece que todo va bien y que el curso no es un problema. En el momento en el que tú empiezas a profundizar correctamente en este estudio, algunas defensas empiezan a activarse, porque tu mente entiende que algo comienza a trascenderla, comienza a adentrarse más allá de lo que tenía establecido. Te lo digo porque le ha pasado a muchas personas cuando llevan a cabo un estudio como utilizando una metodología como la que utilizamos aquí. Ese suele ser el resultado a pesar de llevar años con el curso. Así que muy probablemente en tu caso sea algo muy similar. Lo que ocurre es que hasta que estudias el curso de esta manera, no eres consciente de cómo lo estás abordando. Y te cuentas, como decía la compañera anterior, que ya conoces el curso o que te suenan los conceptos. Llegas incluso a pensar que lo sabes, sin ser cierto. En la medida en que se va profundizando, se van explicando los conceptos y estableciendo conexiones, es cuando tu mente empieza a preocuparse, porque se da cuenta de que poco a poco se va instalando un sistema de pensamiento que es coherente y que contrasta con el resto de las incoherencias que hay en tu sistema de pensamiento. Eso le da miedo a tu mente y a partir de ahí activa todos los mecanismos de defensa, como son estos que estás describiendo ahora, que no sientes motivación por acercarte al curso. Algo debes haber visto diferente en el curso a lo que veías antes que te produce resistencia. Y la resistencia es miedo al cambio. Entonces, ¿por qué sí estoy alerta lo Acércate un que es poco a la más el emoción? micrófono, por favor. Se oye un poco apagado el sonido. Ahora sí, A ver. ¿te escucha ahora? Sí, un poco mejor. Vale. ¿Por qué entonces sí estoy alerta a nivel emoción? ¿Por qué sí me llega y entiendo a nivel imágenes, a nivel experiencia y va todo bien? Y si compruebo con hechos, veo los cambios y si de, pero es lógico,
que tenga la resistencia a la lectura, aunque sea poco Sí, tiempo. sí, tiene sentido. Tiene sentido lo que dices, porque esto, a ver, se mete por ahí el sonido de fondo. No sé si es el tuyo, tu micrófono es de alguien más. Baja un poco el volumen, por favor. El mío, Yo creo que es el tuyo, porque sí. no hay nadie más aquí con el micrófono activado. Bueno, Ahora, lo- a ver, te decía que la enseñanza del curso va primeramente al intelecto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que empieza a... Se oye de fondo el sonido, bájalo un poco más, por favor. es que si no, no te... ¿Qué va? Si es que está... bajo el micrófono, es que donde estoy es una tablet y es que no tengo apenas volumen. Si bajo Mm, más no te escucho. vale, pues te voy a quitar el micro mientras tanto y ahora tú lo activas de nuevo, ¿vale? Para que no se meta el sonido. Te decía que la enseñanza llega de diferentes formas. Puede llegar, como sabes, auditivamente, o a través de la lectura, o a través de la experiencia también. ¿Qué ocurre con el curso? Que la forma en la que está elaborado no deja ningún resquicio para que el ego pueda confrontar esta enseñanza. Es decir, tiene tal lógica, tan consistente, que el ego no tiene argumentos. Pero el ego lo que sí puede hacer es pasar por alto el mensaje profundo de la lógica del curso. Es decir, estudiarlo sin enterarte de nada. Si tú lo estudias sin enterarte de nada, si lo vas leyendo por encima o a un nivel muy superficial, el ego no se siente amenazado, porque no está llegando la enseñanza al nivel en el cual se considera una amenaza. Pero ¿qué ocurre si desgranamos, como hacemos aquí, frase a frase, duda a duda que se va planteando la enseñanza del curso? Que esa profundidad, que tal vez no captabas al principio, ahora es inevitable para ti, porque la enseñanza se vuelve comprensible. Si se vuelve comprensible, empiezas a aceptarla. Y si la aceptas, eso entra en conflicto con el resto de tu sistema de pensamiento. Por eso el ego insiste tanto, a nivel inconsciente, en que no entiendas la enseñanza, en que te quedes a un nivel tan superficial que tenga poca utilidad práctica en tu vida cotidiana. Cuando empiezas a entender a un nivel más profundo, eso ya no le es indiferente al ego, que ahora empieza a sentirse amenazado porque comienzas a entender lo que el curso dice y las implicaciones que eso tiene. Cuando tú hablas de imágenes o de emociones, no debemos confundir esto. A ver, las imágenes son imaginación. Es decir, no alude directamente a la confrontación de tu sistema de pensamiento, porque puedes neutralizar una imagen con otra, con lo cual el ego se siente tranquilo en ese sentido. Cuando hablamos de estar atentos a la experiencia, está bien que estemos atentos a la experiencia, y si tienes el hábito, no va a suponer una amenaza para el ego, pero porque sabe que ese nivel lo controla. Es decir, estás habituada a poner atención a ese tipo de cosas, pero si no tienes otro punto de referencia, como el que provee la comprensión del texto, estar atenta a la experiencia en realidad es la repetición de aquello que ya conoces. Si tú empiezas a comprender esta enseñanza a ese nivel más profundo, estar atenta a la enseñanza, a las emociones, a tu vida cotidiana, ahora te va a confrontar más porque ahora empiezas a ver las contradicciones que antes no veías al no tener esa claridad en cuanto al aspecto teórico del curso. Sí lo veo, pero por ejemplo cuando te hablo de imagen, es las imágenes que me hacen entender el curso. Cuando hablas de No sé si... imágenes en cuanto a la comprensión del curso, ¿a qué te refieres? Vamos a ver. Te pongo un ejemplo.
Los otros días, hablando, por ejemplo, de, no sé, hablando con una compañera en cuanto, por ejemplo, un tapete de crochet, el hilo, es como el universo. Tú empiezas una cadeneta y extiendes, elaboras desde, como dice Angustia, haces una cadeneta, es una célula, y tú inicias y tú elaboras un tapete y es como el universo, tanto el interior como el exterior. Sí, pero te das Lo cuenta, importante, ese tipo de planteamientos a ti no te confrontan, no confrontan en absoluto, ni siquiera arañan en la superficie de tu sistema de pensamiento. Pero si yo te digo, o el curso dice, pero yo te repito, Carmen, todo lo que ocurre en tu vida, hasta el más pequeño detalle, es completamente tu responsabilidad. Tu responsabilidad. No hay enemigos allá afuera. No hay ataque, el ataque no es posible. Eso no genera una imagen, seguramente, ¿verdad?, del universo. Eso genera más bien una resistencia. Porque entonces te das cuenta de que tú todavía sigues creyendo en el ataque y todavía te interesa mantener enemigos allá afuera, con los que justificar tu victimismo. ¿Ves? Estamos hablando de niveles distintos. Tú enfocas el curso de una forma abstracta, por el ejemplo que estás poniendo. Hablas del hilo, hablas del universo, pero eso no hace ninguna marca en tu sistema de pensamiento porque eso son historias que te cuentas, historias espirituales, que no tienen ninguna profundidad por mucho que hables del universo. Pero hablar de responsabilidad, hablar de ataque, hablar de defensa y hablar de victimismo, ahí empieza a sentirse tu ego dañado, afectado, porque eso es lo que pretende conservar u ocultar. sí, en ese enfrentamiento también estoy. Pero es que si nunca has Porque estado de esta forma, es normal que ahora empiece a defenderse de esta manera. Por mucho que tú te cuentes anteriormente que has estado con el curso, si no has estado con el curso correctamente, es como si nunca hubieras estado. Así que deberías abordarlo como si fuera tu primer acercamiento al curso o a lo que el curso realmente enseña. Porque recuerda, la tendencia a fantasear con el curso es algo muy habitual, sobre todo al principio. Y si nadie te ha señalado eso nunca, es normal, y además tantos maestros fomentan ese tipo de acercamiento al curso, aludiendo al pensamiento mágico, es normal que ahora tu mente reaccione como si fuera la primera vez. El problema, como decía antes, es que tú no sabes que es la primera vez, porque si fuera la primera vez tendrías un elemento de contraste. Ahora me doy cuenta de que esta enseñanza es lo que es. Pero si tú ya crees que sabes lo que es esta enseñanza, sin realmente saberlo, no vas a comprender por qué reaccionas como lo haces. te entiendo, sí, sí, claro. Es como un trompo. Ujú, vale, Claro. claro. Estoy dando vuelta ahí y claro, quiero agarrarme en el centro, pero estoy girando y sin poder pararlo. Vale, de acuerdo. Digamos que Te entiendo. básicamente para que te quede la idea clara, Carmen, es que te has acercado al curso, te has sentido atraída por... No te iba a decir por un nivel del curso, ni siquiera es un nivel del curso, sino por un enfoque determinado del curso que tú has hecho en tu mente del curso, que es esa abstracción que describías antes, y has llegado a la conclusión de que eso es el curso. Y el curso es muy específico, también en ocasiones abstracto, como hemos visto en el capítulo 7, ¿no? Por eso que decíamos que tenía cierta dificultad. Pero el curso es implacable y muy específico y concreto en la mayoría de sus aspectos. Esa es la parte que la mente tiende a eludir, porque si acepta lo que el curso está diciendo, confronta tanto con el resto de la experiencia que vivimos, que preferimos hacer del curso algo mágico. Y eso mágico no es el curso, eso es tu fantasía acerca del curso. Y cuando empezamos a acercar el curso realmente a tu vida cotidiana, a tus emociones, a tu responsabilidad, entonces el ego se resiente, porque no está acostumbrado a eso y no le gusta ya el curso, y por eso no se acerca al curso, porque de alguna manera intuye la amenaza que eso supone para su sistema de pensamiento. Ya, sí, sí, lo veo. ¿Sí? Ujú.
Sí, perfectamente. Muchas Muy bien, gracias, Carmen. Andrés. A ti. José Manuel, dices, en el estudio, preguntar por la saturación en el estudio, quizá tomármelo muy en serio, como haciendo un esfuerzo por entender ¿es autosabotaje? Debes hacer un esfuerzo por entender, pero también debes ser honesto contigo mismo y, como en los dos casos que estamos describiendo ahora, que han participado, tendrías que, haciendo alusión a esa honestidad, reconocer si realmente estás en el punto de aceptar esta enseñanza o no. Porque es posible que ocurra lo que acabo de explicar. Que te sientas atraído por algo del curso, por lo que creas que el curso es, hacia dónde apunta, pero que realmente todavía no desees esa enseñanza en tu vida. Entonces, cuando cuesta demasiado esfuerzo, el sabotaje puede estar en no plantear las dudas y dejar que se acumulen, como comentábamos en el caso de Sergio el otro día. Al no preguntar, la duda se va acumulando a la siguiente y a la siguiente y al final se genera un bloqueo. Eso puede ser una manera de boicotearte a ti mismo. Si no es el caso, si realmente no tuvieras dudas, cosa que dudo, pero bueno, no sueles hacer muchas preguntas, podría ser que precisamente al entender, al menos en parte, lo que está ocurriendo, una parte de tu mente se resintiera porque no está todavía, esto es muy importante comprenderlo. Es posible que no estés todavía en la disposición real de aceptar esta enseñanza y no pasaría nada. Muchas veces he comentado que yo dejé el curso durante 4 años cuando lo conocí porque intuía el cambio tan profundo y significativo que iba a producir en mi propia vida. Sabía que no era una forma de dejarlo definitivamente porque volvería como así fue, pero durante 4 años lo aparté porque sabía que me llevaría a donde decía que me iba a llevar y todavía no quería ir ahí. Y no pasa absolutamente nada. Vemos que se puede retomar en cualquier momento cuando haya una verdadera disposición. Pero es muy importante, y esto lo he comentado hace poco con un alumno, un estudiante, es muy importante, si la mente no está en esa buena disposición, saber dejarlo a tiempo. Y cuando digo saber dejarlo a tiempo, es posponer el aprendizaje antes de que lo utilices para hacerte daño. Y la forma en la que te harías daño es llegando a un punto de saturación. Si llegas a un punto de saturación se genera un resentimiento por la enseñanza, de modo que más adelante es más complicado que vuelvas de una manera adecuada a estudiarlo. Entonces, primero asegúrate de que lo estás haciendo correctamente para eliminar cualquier error eliminable fácilmente, como lo que he dicho, preguntar en las clases. Si no se trata de las dudas, sino de una disposición o miedo a la enseñanza, es mejor dejarlo y no pasa nada. Déjalo y cuando sientas una verdadera motivación o cuando estés verdaderamente harto de lo de siempre, tal vez sea un mejor momento para retomar el aprendizaje. Como digo, el problema en todo caso es llegar a un punto de saturación. Es como una relación de pareja. Antes de acabar a golpes, es mejor dejarlo y conservar esa amistad. Pero hay que darse cuenta de dónde se está para reconocerlo y dar el paso. Mercedes, dices, ¿es aconsejable empezar el libro de ejercicios una vez que se haya hecho el primer acercamiento a todo el libro? Entiendo por acercamiento a todo el libro el estudio del texto. Si has estudiado el texto, entonces es el mejor momento y las mejores condiciones, siempre que hayas llevado a cabo un estudio adecuado del texto, es el mejor momento para comenzar el libro de ejercicios, efectivamente. Antes no es aconsejable porque no vas a entender de lo que está hablando, ya que está utilizando los conceptos que se amplían y se explican en el texto. El hecho de que entiendas el idioma no implica que comprendas la profundidad del concepto. Entonces, si tú te enfrentas al libro de ejercicios sin entender el texto,
vas a entender las palabras, pero no la dimensión que tienen. Por eso, primero el texto, después el libro de ejercicios. Bien, si no hay más preguntas... Andrés, tengo una consulta. Sí, Isabel. Acabas de mencionar hace un momento que se podría llevar el curso aludiendo al pensamiento mágico. ¿Cómo sería eso? Pues no tienes más que entrar a YouTube y ver un montón de personas hablando del curso. Estoy generalizando, evidentemente hay excepciones. Hay excepciones, pero básicamente el enfoque que se hace del curso es un enfoque mágico. Es un enfoque abstracto, ni siquiera te diría que del todo intelectual, pero bastante difuso, que da lugar, como hemos dicho muchas veces, al bypass espiritual, a identificarte con los conceptos para no profundizar a nivel emocional, y para eso hace falta tener los conceptos claros, y no simplemente saltar de uno a otro de forma general, sin profundizar correctamente en ellos y en las implicaciones a nivel psicológico que estos conceptos tienen. Ok, gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Bien. Vamos entonces a empezar el capítulo 8. El viaje de retorno. Estudiamos el subcapítulo 1, la dirección del plan de estudios. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. Sabemos que cuando habla de conocimiento no está hablando de conocimiento intelectual, conocimiento que se obtenga de libros ni de la experiencia. Conocimiento como la realidad. Es decir, la realidad no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. La paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento. ¿Vemos? Por esto es la razón del propósito de este curso. La paz. Una vez que se accede a la paz, entonces el conocimiento es el siguiente paso, que ni siquiera tienes que dar tú. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisfaces sus condiciones. Es decir, esto requiere un estado mental determinado, un estado mental consistente. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Esto significa que Dios no te ha puesto esa condición. No es algo caprichoso. Es la condición que tu mente requiere para poder reconocer la realidad. No es un chantaje, porque el ego tiende a interpretar poner condiciones como una forma de chantaje o de ataque. Dios no te ha puesto ninguna condición. Dios te ha creado como eres y mientras tú no reconozcas lo que eres, no podrás reconocer la realidad de la cual formas parte. Por eso la paz es la condición para dar el siguiente paso. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar de conocimiento? Y te opones a su voluntad cada vez que tratas de definirte por ti mismo. Y te defines por ti mismo mientras creas que es posible tomar decisiones. Porque creer que es posible tomar decisiones implica en tu mente a un nivel profundo que consideras que hay otra voluntad aparte de la suya, la cual tú compartes. Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable. Pues de lo contrario, no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide
que le seas leal. Es importante de cara a entender esto, que nos coloquemos, como digo siempre, emocionalmente ahí y reconozcamos esto. Repito, te he dicho lo que el conocimiento te ofrece y lo ha descrito bastante bien, pero normalmente cuando Jesús aquí en el curso describe el conocimiento, como en el capítulo anterior veíamos, la mente tiende a desconectarse de ello, porque no lo considera todavía totalmente deseable. Y entonces se desconecta de ello y le parece o aburrido o indeseable, falta de motivación. Pues de lo contrario, no estarías tan dispuesto a descartarlo, y esa es una forma de hacerlo, cuando el ego te pide que le seas leal. Las distracciones del ego tal vez te parezcan interferir en tu aprendizaje. Pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. Esto alude a esa afirmación que hacen muchos estudiantes de «es mi ego» o «yo no quise, pero el ego me empujó a hacerlo». El ego es solamente todo aquello que consideras todavía valioso. Y lo que tú consideras valioso no te puede obligar a ti a hacer nada, porque ese valor es el efecto de tu fe. El efecto no puede afectar a la causa. El ego no puede afectar a su hacedor, que eres tú. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga «no soy real». No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Veamos esto. El ego le está hablando constantemente a tu mente. Está haciendo afirmaciones acerca de ti. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú no cuestionas esas ideas que provienen de tu ego. Que eres poca cosa, que eres insuficiente, que eres culpable, que eres limitado. No cuestionas nada de eso. Lo das por hecho. Lo asumes como si fuera la realidad acerca de ti. Entonces, al no haber ningún filtro, ningún cuestionamiento, ¿cómo vas a poder evitar el resultado? Si estás introduciendo en tu mente ese tipo de causas, ¿cómo se podría esperar un resultado distinto? Por eso dice, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones, ese tipo de creencias falsas, por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. ¿Cuáles son los resultados que te aportan? Tus experiencias y tus emociones. Entonces, si te estás sintiendo mal, ¿no sería una razón de peso como para cuestionar esas alucinaciones? Pero damos por hecho que todo pensamiento que atraviesa nuestra mente tiene valor. Y no es cierto. No es cierto. ¿Cómo me siento? ¿Mal? Perfecto. Ya he identificado un pensamiento falso. Pero como ese pensamiento falso, junto con muchos otros, acaban convirtiéndose en el material del cual fabricamos nuestra identidad, no nos atrevemos a cuestionarlo. Porque si lo cuestionamos, a lo mejor nos damos cuenta o llegamos a la conclusión de que todo lo que pensábamos de nosotros mismos está compuesto precisamente de ese tipo de pensamientos inconsistentes. Y eso da tanto miedo que entonces preferimos no cuestionar esos pensamientos incómodos y asumimos el malestar. No vaya a ser que tirando del hilo nos demos cuenta de que todo ha sido siempre una farsa y que no somos lo que nos hemos contado durante tanto tiempo que somos. Repito, se te pide simplemente que las evalúes, las alucinaciones, esos pensamientos, a la luz de los resultados que te aportan, emociones y experiencias. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan,
serán eliminadas de tu mente. Serán eliminadas. No te dice el curso que las elimines tú. Lo dice un poco antes. En la frase 4. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Tú no tienes que hacer eso. Es importante que esto quede muy claro. Tú no puedes deshacer tus pensamientos por tu cuenta. Y cuando hablo de tú, me refiero al personaje con el que te identificas profundamente. Por lo tanto, desde ahí no puedes deshacer esos pensamientos por tu cuenta. Pretender lograrlo es la forma de evitarlo. Hay un mecanismo en tu mente que el curso llama Espíritu Santo, que lo puede hacer y de hecho es lo único que lo puede hacer por ti. Pero requiere de tu identificación y de que dejes de conservarlo y de protegerlo. ¿Cómo lo conservas y lo proteges? Como acabo de decir. Primero, pensando que esa función te corresponde a ti. Tú no puedes deshacer esos pensamientos por tu cuenta. Después, ¿cómo puedes conservar eso? Negando esos pensamientos, justificándolos. ¿Ves? Pretendiendo que los vas a resolver, no los vas a resolver. Haciendo como que no están ocurriendo o justificándolos, también los vas a conservar. Ninguna de esas estrategias te va a servir. La única forma es identificándolos como lo que son. ¿Cómo? En función de su resultado, es decir, tu experiencia y la forma en la que te hacen sentir. Si no estás en paz, identifica el pensamiento que te priva de la paz. Y una vez identificado el valor que tiene para ti, y eso es un ejercicio de introspección, de autoevaluación, una vez que identificas ese valor en función del resultado que obtienes a través de él, puedes cuestionártelo y plantearte verlo de otra manera. Esa, a partir de ahí, es la función del Espíritu Santo. Quiero ver esto de otra manera. E inmediatamente se pone en marcha a la más leve insinuación honesta. Honesta que hagas. ¿Ves? Ya cumpliste tu función. Identificar la creencia y una vez identificada y observado el valor que tiene para ti, que hay en esa creencia, a partir de ahí, entregarla. Quiero ver esto de otra manera. Eso es lo que pone en marcha el mecanismo del Espíritu Santo en tu mente. Si la entrega ha sido honesta, la visión cambia, la perspectiva de eso que te quitaba la paz, en ese momento cambia, inmediatamente. No se demora ni un instante. Basta una sola vez que lo hagas realmente para que tengas la experiencia. Y una vez que tienes la experiencia, ya no hay excusas. ¿Qué es lo que hay? Lo que sí hay, olvido. Olvido. Y quizá a algunos os sorprenda. ¿Cómo es posible que si esto funciona así, no lo esté utilizando todo el tiempo? Precisamente por eso. Porque funciona y tú todavía no quieres que funcione todo el tiempo. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra. Y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz, y la única que jamás necesitas hacer. Los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando les atacas. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Una pregunta a la que el ego jamás puede responder. Y sin embargo te lleva a esa situación una y otra vez y otra vez. Compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Es decir, compartir mantiene, conserva, refuerza aquello que compartes, según las leyes de la extensión de la mente que estudiábamos en el capítulo anterior. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella.
Es esta una condición tan ajena al reino que te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él. Lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía, por la sencilla razón de que no te hizo feliz. Solo por esto debería ponerse en duda su valor. Si el propósito del aprendizaje es producir cambios, y ese es siempre su propósito, ¿te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido en ti? Si no estás contento con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas. O como dice el curso en otra parte, si este es el resultado de tu libre albedrío, ¿realmente eres libre? ¿Cómo podría ser este, el punto en el que estás, el resultado de ser libre? El plan de estudios de la expiación, todo el proceso de deshacimiento de los errores en la mente, en la percepción, el plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti. Y debe ser así. El que tú elaboraste para ti fue el plan del ego. El sacrificio, la pérdida, la limitación, el mundo físico. La expiación apunta justamente en la dirección opuesta. El deshacimiento de toda esa fantasía. Repito, el plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti, y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente cada uno de ellos, no hará sino ser un obstáculo para el otro. Repito esta frase. Si esos dos maestros se están refiriendo al ego y al Espíritu Santo, si tu fidelidad está dividida, si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Estas fluctuaciones llevan a la confusión a muchos estudiantes del curso, porque confunden, como dice el curso, las fluctuaciones con los cambios. He cambiado mucho desde que comencé el curso, desde que comencé a estudiar el curso, porque asocian esa variabilidad con un cambio real, consistente, en una única dirección, y una fluctuación no es un cambio. Los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. Vamos a ponernos aquí en esa posición del estudiante que no tiene un compromiso firme todavía con el espíritu en su mente. Seguramente identificaréis esto. Tú quieres seguir la dirección del curso, pero luego está por otra parte la tensión que produce en ti el ego, el deseo de reafirmación, los placeres que te ofrece o que te promete, en realidad nunca cumple sus promesas. Vamos a quedarnos en ese punto. Si esos dos maestros, la frase 6, lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. La que te promete el ego no existe. Su plan de estudios conflictivo les enseña que todas las direcciones existen y no les proporciona ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Esto es justamente el pensamiento mágico
al que me refería antes. Este es el relativismo espiritual. Es que como no somos un cuerpo, es que como el tiempo no existe, ¿veis este tipo de afirmaciones? Como yo no soy esto, como yo ni siquiera estoy aquí, ese relativismo es simplemente una confusión de niveles. Vamos a repetir esto último. Su plan de estudios conflictivo les enseña que todas, y lo pone en cursiva, que todas las direcciones existen. ¿Cómo van a existir todas las direcciones? Y no les proporciona ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Porque son decisiones emocionales. Son decisiones reactivas. No están asentadas en una estructura racional, congruente, lógica, como la que plantea el curso. Entonces, lo mismo te digo que fumo porque no soy un cuerpo, que soy amor, a pesar de que me hago daño a mí mismo, ataco al cuerpo, y eso lo justifico con el hecho de que no soy un cuerpo. O sea, todo vale. Y no todo vale. No todas las direcciones son válidas, sobre todo cuando se llevan a cabo simultáneamente confundiendo todos los niveles. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Pero claro, ¿cómo te puedes dar cuenta de esto? Si el maestro, que es el ego, disfraza sus pretensiones de espiritualidad. ¿Ves? Estás fumando y te dices, no pasa nada porque no soy un cuerpo. ¿Te parece sensato, además? ¿Te parece sensato? Y en determinado nivel, efectivamente no está pasando nada. Pero si tú estuvieras realmente en ese nivel, ¿qué necesidad tendrías de hacer eso? Esa es la confusión de niveles. Vemos, por eso no funciona. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. No es acerca de una especulación acerca de algo allá afuera, es acerca de ti. Y no puede ser las dos cosas, ¿ves? No puede ser el cuerpo, que tiene necesidades, según te cuentas, físicas, que tiene que satisfacer, y a la vez el espíritu. ¿Vemos la contradicción? Fumo porque no soy un cuerpo. Es un simple ejemplo que representa claramente esta contradicción. Son enseñanzas diametralmente opuestas acerca de ti. Tú, dice el curso en los ejercicios, no eres dos seres en conflicto. Eres un solo ser. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. Vamos con las preguntas de este primer subcapítulo. Mari Lourdes, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, sí. Lo que comenta, que dice... Se te oye muy bajo, Mari Lourdes. No es un cambio. En eso que dice, una fluctuación no es un cambio Sí. que no tiene una dirección. Entonces me hace pensar que yo creo que estoy avanzando en el curso, porque a veces sí me siento en paz, pero a veces me vuelvo otra vez a esa reactividad. Entonces realmente no estoy logrando el cambio. Puede ser que haya un cambio en ti, pero todavía que no sea lo suficientemente consistente como para poder contar con él en toda circunstancia. Esa es la práctica, pero debes asegurarte de que vas en la dirección correcta para que no se trate solamente de fluctuaciones. Eso requiere mucha atención por tu parte. Y sobre todo, y lo más importante,
no hacer excepciones. Porque si haces excepciones, empieza la confusión. Si crees que en algunos momentos está justificada cierta actitud y en otros momentos otra completamente distinta, pierdes la referencia. Por eso, la visión del espíritu es universal, aunque su aplicación específica pueda variar en la forma. No debes hacer excepciones en cuanto al fondo. En la forma puede haber cambios. Vale. Gracias. A ti. Sergio, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. A ver, tengo 3 preguntas. Muy bien. La primera es una explicación del párrafo 1, desde la frase 4 hasta la 6 inclusive. A ver. ¿Las leo? Lo que no entiendo qué quiere decir respecto a que no satisfago sus condiciones por el resultado incorrecto que hice de sus leyes. Eso es lo que no entiendo. Sí. Y luego, claro, también, ¿a qué leyes se refiere? Ahí. A las leyes de la mente. La extensión, ¿recuerdas? La forma de distorsionar la ley de la extensión, que es la ley natural, sería la proyección. Al proyectar, implica que prefieres conservar pensamientos tenebrosos en tu mente. Y dice el curso en alguna parte que no puedes acceder a la realidad con un solo pensamiento oscuro que quieres conservar. ¿Ves? Eso es una ley. No puedes reconocer lo que es uno, lo que está totalmente unificado y es consistente mediante pensamientos inconsistentes. Tiene sentido, ¿no? ¿Qué dice la condición entonces? La condición es solo cuando no tengas pensamientos tenebrosos o secretos podrás retornar al conocimiento, porque esa es la característica del conocimiento, que no hay ese tipo de pensamientos. Si tú prefieres conservar ese tipo de pensamientos, no puedes a la vez retornar al conocimiento. Vale. Eso es una condición, ¿lo ves? Sí. ¿Tienes más preguntas? Vale, entendido. Sí, tenía otra. A ver. Del párrafo 3, la frase 7, aquí sería lo mismo, por ejemplo, que cuando no se pone comunicación con mi hermano. ¿Dices la frase, cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella? Uh-huh. Sí. ¿Sería un ejemplo, me refiero? A ver, repíteme el ejemplo, por favor. Sí, cuando, por ejemplo, no pongo comunicación con el otro. Sí. Con mi hermano. Sí. Vale. Sí, cuando tú renuncias a la comunicación, te excluyes a ti mismo de la comunicación. Cualquier cosa de la que pretendas privar a otro, te excluyes tú de ella. Vale. Okay. Y la última pregunta es del párrafo 5, frase 2, que empieza diciendo: si el resultado de tu plan de estudios te hace infeliz, entiendo yo que el plan de estudios al que se refiere es al que he ido creando desde que estoy en esta experiencia. Eso es. Vale, no al plan de estudio que yo traigo. No. El plan de estudios, en este caso, sí, bueno, el plan de estudios se refiere a todo. A todo. Tú te estás refiriendo a tu guión de vida, ¿no? Sí. Tu guión de vida es la oportunidad que te das a ti mismo para corregir el plan de estudios del ego. Uh-huh. Que es el que ha ido creando hasta ahora, ¿no? Fabricándolo, sí. Vale. Eso, fabricando. Correcto. Uh-huh. Vale. Okay. Muy bien, ¿algo más? Nada más. Perfecto. Gracias. A ti, Sergio. Isabel, por favor. Mi pregunta es con respecto al conocimiento. Entonces, sí. el conocimiento estaría relacionado aquí con reconocer también quién soy realmente. Y eso es lo que yo no desearía. Entonces, y por eso le tengo miedo y considero no deseable ese conocimiento. Sí.
Consideras no deseable ese conocimiento porque crees que acabaría con aquello en lo que crees haberte convertido. Que ahí justo entra en juego entonces el valor que yo le he dado a eso que creo ser. Totalmente. ¿Cómo no va a tener para ti valor tu identidad, aunque sea falsa? Crees que es tu identidad real. Entonces, el conocimiento confrontaría tus creencias acerca de ti. Solamente en la medida en que quieras conservar esta idea acerca de ti, rechazarías el conocimiento. Por eso es buena idea empezar a cuestionar el concepto de uno mismo. ¿Qué significa esto? Y ese concepto de uno mismo se apoya en todas las creencias que defiendes, que tienen como propósito únicamente esa reafirmación del yo. No todas las creencias que tienes son necesariamente falsas, solamente son reales aquellas que están de acuerdo con el Espíritu Santo. Por eso una buena forma de observar y diferenciar estas creencias son ¿cuáles serían aquellas con las que el Espíritu estaría de acuerdo? O como dice el curso, ¿qué he pensado que Dios no habría pensado? ¿O qué no he pensado que Dios habría querido que pensara? ¿Ves? Y eso se reconoce emocionalmente cuando se practica el punto de vista del Espíritu, por ejemplo, a través del libro de ejercicios. Algo que también menciona aquí es que al cuestionarnos veamos lo infeliz que hemos sido al ser fiel a esas creencias. Uh-huh. Y Sí. también porque, o sea, por otro lado, también tenemos miedo a reconocer quiénes somos porque creemos, o tenemos miedo al conocimiento porque creemos que nos puede privar de algo, o que puede estar involucrado también ahí el sacrificio. No estoy entendiendo la pregunta, Isabel. Es que se me venía a la mente que le tenemos miedo al conocimiento, le tenemos miedo al compromiso, le tenemos miedo a la paz, le tenemos miedo a todo lo que es real. Uh-huh. Pero ese miedo es porque creemos que también podemos perder algo, y es el valor que le hemos otorgado. Un valor falso. Sí, eso es lo que comencé diciendo. Tienes miedo de todo eso porque crees que aceptarlo sería neutralizar o negar el valor que te has otorgado a ti mismo, como identidad, aunque sea falsa. ¿Y cómo esto lo puedo unir con el sacrificio? Porque ¿Unir qué concretamente? Porque, por ejemplo, tenemos miedo al compromiso Sí. porque creemos que es un sacrificio, por ejemplo. O que el ego nos va a pedir algún sacrificio, porque el ego siempre es el que está pidiendo un sacrificio. Sí, pero eso es debido a una mala interpretación. ¿Qué es el compromiso? La conservación de aquello que es real. Ese sería el único compromiso que tendría sentido. Adherirme a aquello que es real y no soltarlo nunca. Pero el ego te pide que hagas eso justamente con lo que te hace daño. ¿Cómo vas entonces a asociar correctamente el verdadero compromiso? ¿Quién no querría un compromiso únicamente con aquello que le hace profundamente feliz? Lo que pasa es que el compromiso normalmente suele ser con el dolor. Y se acaba asociando el compromiso con el dolor. Sí, es una cuestión de confusión. Simplemente. Sí. Ok, Andrés, gracias. ¿A ti? Anabel, por favor. Sí, buenas tardes. Quería preguntar a Andrés por la frase, el párrafo 3, frase 1 y 2, que dice: cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra, y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. No entiendo muy bien, entonces, la segunda frase, cuando habla de que no hay adversario, entonces, ¿de qué se trata esa guerra?
Es una guerra contigo mismo, con nadie más. Es una guerra por sobrevivir, una guerra en tu mente entre dos aspectos que están en ti y que están en conflicto. Más bien uno en conflicto con el otro, porque la verdad nunca responde, dice el curso. Entonces el sistema de pensamiento del ego está en guerra con el espíritu. Entonces, cuando se refiere a que no hay adversarios porque ese concepto del yo es falso. Se refiere a que no hay adversarios en esta guerra porque hay una tendencia a proyectar afuera el conflicto. Pero no hay ningún adversario allá afuera. Todo el conflicto está pasando en tu mente, aunque lo proyectes y te cuentes que el enemigo está allá afuera. Como suelen darse, por ejemplo, los problemas en las relaciones. Nunca el problema puede ser el otro, eso no existe. Y sin embargo, el ego cree que todos los problemas vienen de allá afuera. No hay allá afuera, ¿ves? Sí. Y también en el párrafo 2.1 que dice, las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. Sí. Pensaba en el ejemplo que estabas poniendo de una persona que fuma. Y si es una persona que lo hace para liberar la ansiedad y que está inmersa en esta enseñanza, podría darse que haya una entrega total y ese acto se disuelva y deje de hacerse. Si la entrega es total, sin ninguna duda, sí. Sí, pero en la medida en que le concedemos valor a eso, no querremos soltarlo. Y se lo atribuiremos al ego. Sí, digamos, es que yo quiero, pero el ego no me deja. No. El ego es mi justificación para no soltar aquello que valoro. El ego es el guardián de todo aquello a lo que yo le he dado valor y he integrado a nivel inconsciente. Por eso ahora el ego, a quien le he ordenado que conserve todo lo que he aprendido que es valioso para mí, ahora no me quiere dejar entrar para resolver o para liberar lo que está ahí oculto. Así que hace falta insistir un poco para que el ego reconozca que la orden ya ha cambiado, que ya no vamos en la misma dirección, que lo que hay que aprender, puesto que el ego tiene la capacidad de aprender, va en otra dirección. Y entonces el ego, una vez que entienda quién es el verdadero jefe ahí, empezará sumisamente a obedecer y te conviertes en un estudiante feliz, porque el ego ha entendido que los cambios ahora son positivos, ahora conducen a una mayor liberación. Pero mientras el ego asocie el cambio con el conflicto, con la separación, que es lo que has aprendido hasta ahora, no querrá liberar eso. Y producirá confusión. Te has enseñado a ti mismo, dice el curso, lo estamos viendo hoy, todo lo que te hace daño. Bien, eso es lo que has aprendido. Y el ego lo ha guardado para ti porque eso es lo que le pediste. Guarda todo esto que valoro, de modo que lo tenga a mi disposición, sin ni siquiera ser consciente de ello. Bien, ahora le estás diciendo, ya no guardes lo mismo, ahora libéralo para ir más libres de equipaje, de peso. El ego dice, pero tú me has dicho que guardara esto, y mi trabajo es guardar esto. Eso ahora, como hemos dicho otras veces, se convierte en resistencia. Ahora tu mente se resiste a ese cambio, pero cuando tú practicas lo suficiente, la mente entiende que lo mejor es seguir esa directriz nueva, porque empieza a ver el beneficio que obtiene de hacerlo. Sí, y entonces ahí cuando hablas del estudiante feliz en el ejemplo de la persona que fuma, puede darse de que se entienda que la dirección adecuada no es seguir haciendo eso porque se está haciendo daño a la persona a sí misma, pero aunque sigue habiendo pues como la tensión como resultante de ese hábito perjudicial, teniendo en cuenta que hay un propósito, se hace la tensión
más llevadera, por decirlo de alguna manera. No he entendido tu pregunta. ¿La repites, por favor? A ver, ¿cómo la replanteo? Sí, que inicialmente decía en el caso de que haya una entrega total, Sí. pero digamos que la entrega no es total y sigue habiendo como ese impulso hacia ese hábito, hacia querer continuar ese hábito. Si se tiene en cuenta el propósito de manera firme, se puede hacer como más llevadera la atención. Se sabe que está ahí, pero también se sabe que dejarse arrastrar por esa ansiedad y esa tensión no es la dirección adecuada. ¿Qué utilizarías para mantener esa dirección? ¿La fuerza de voluntad? Sí, la fuerza de voluntad y el propósito. Aquí habría una Pues contradicción. es una pregunta. Sí, aquí habría una contradicción. Uh-huh. Porque si el propósito está firmemente establecido, el conflicto solamente puede surgir de que tu mente no esté totalmente de acuerdo con ese propósito. Es decir, que haya conflictos entre algunos de sus aspectos, entre sí. No toda la mente quiere ir en esa dirección, aunque esté firmemente establecida. ¿Qué ocurre entonces? Que cuanto más fuerces a esos aspectos de tu mente ir en esa dirección, más tensión se producirá, porque no es la forma. Por eso te he preguntado si utilizarías la fuerza de voluntad. Si utilizas la fuerza de voluntad, al introducir tanta tensión, probablemente haya algún tipo de desequilibrio o de bloqueo. Lo mejor entonces es aprender a aprender, comprender qué es lo que está ocurriendo, asumir que aunque ese propósito te atraiga, todavía no estás completamente dispuesta a seguirlo y dejar que el tiempo haga su trabajo. El trabajo que hace el tiempo es simplemente hartarte de la situación. Cuando ya estás suficientemente harta, entonces estás en mejor disposición para seguir esa dirección, ese propósito. Pero hay que entender esto, como dije al principio con respecto al estudio del curso. Tienes que entender en qué punto te encuentras para ser bondadoso contigo mismo. Por mucho que te atraiga el curso, los conceptos del curso, por mucho que una parte de tu mente se identifique totalmente con él, si otra no lo hace, y es así como suele ser, esa es la parte que va a determinar en gran medida lo que ocurra, porque hasta que no liberes esa parte, no estarás con toda la disposición para el aprendizaje, o por lo menos que se libere cierta tensión de esa parte de la mente. Si no, vas a seguir dos direcciones opuestas, como hemos estudiado antes, y eso te va a producir simplemente confusión o tensión. ¿Y cuál sería la diferencia de soportar esa tensión con fuerza de voluntad y la tensión que se experimenta, digamos, en una parte del proceso en donde todas las motivaciones bajan? A ver, repite la pregunta de otra forma. Sí, dices que las si hay motivaciones alguna bajan como si diferencia. estás hablando de una depresión. Sí, Vale, es diferente. y ahora Sería comparas diferente. la depresión con qué concretamente. Con la tensión que puede experimentar una persona si se, a fuerza de voluntad, deja un hábito que aunque dañino todavía no ha asumido completamente, no ha comprendido completamente la causa que lo lleva a hacerlo. Pero ¿qué relación tiene para ti una cosa con la otra? Es decir, ¿qué relación tiene la bajada de la motivación, o que puede ser también una depresión, con la tensión que se produce por utilizar la fuerza de voluntad? Pues es que yo lo asocio como que en ambos casos hay tensión. No, en la disminución de la emoción, en la depresión, no hay tensión. Podría ser, en todo caso, Ya. por establecer una conexión, que
utilizar la fuerza de voluntad para propiciar un cambio, finalmente llevar a la depresión. Eso sí puede ocurrir. Pero esa sería la relación, no estamos hablando al mismo nivel. La depresión, en todo caso, sería la consecuencia de la tensión mantenida en el tiempo. Y tiene sentido, es un mecanismo de defensa de la mente. Si tú te fuerzas permanentemente durante bastante tiempo a mantener una tensión en ti, es decir, la expectativa de lograr algo que no acabas por lograr, la mente no puede soportar esa tensión durante tanto tiempo. Lo que tiene que hacer es desanimarte para que no lo sigas intentando, porque no lo estás haciendo correctamente, porque probablemente no estés teniendo en cuenta muchas cosas, como por ejemplo tu momento vital o tantas otras circunstancias. Si una parte de tu mente, imagínate, quisiera llevar a cabo las enseñanzas del curso en tu vida totalmente, porque eso lo puedes pretender, te lo puedes plantear, quiero llevar a cabo las enseñanzas del curso en mi vida de forma impecable, lo que sea que eso signifique para ti. Pero en realidad tu mente no está preparada para ese nivel de coherencia, porque hay aspectos todavía que trabajar. Inicialmente lo vas a intentar a través de la fuerza de voluntad. Pero como no está preparada tu mente y esa tampoco es la forma de prepararla, y genera tanta tensión interna que te puede llevar incluso a un desequilibrio mental, si forzaras demasiado tu mente, como un mecanismo de protección de todo el sistema, la mente tiene que hacer algo. ¿Cuál es el problema que tiene que resolver la mente ahí? Tiene que disminuir la motivación, el ímpetu que estás utilizando y que puede producir un profundo desequilibrio. Entonces la mente desconecta la motivación. La desconexión de la motivación es la depresión. Y eso le da tiempo a tu mente para quizá desarrollar esos aspectos que no estás viendo y que probablemente sean la causa de esa frustración. Porque no has visto en qué punto realmente te encuentras. Por esa disociación que podría darse perfectamente en cualquier estudiante. Quiero llevar a cabo el curso en mi vida totalmente. Pero si no estás preparado y puede ser que ni siquiera reconozcas tu falta de preparación, se podría dar esa circunstancia. La mente tiene que tener entonces mecanismos para resolverla. Entendido. Muchas gracias, Andrés. A ti. ¿Podría hacer una pregunta en relación a esto para Sí. continuar con ello? Ujú. ¿Cómo discernir entonces la tensión del proceso natural de ir deshaciendo el personaje y esta tensión de la que hablamos de forzar un proceso de aprendizaje? Las lecciones gozosas se aprenden gozosamente, como he dicho antes. Entonces, cuando no estás aprendiendo gozosamente, alegremente, es porque estás introduciendo ahí elementos que no son propios del aprendizaje, aunque te lo cuentes. Es decir, por ejemplo, esto, el ejemplo que puse, ¿te parece lícito, te parece adecuado aplicar las enseñanzas del curso? Si lo estás estudiando, para eso es verdad. Pero la enseñanza del curso implica también el conocimiento de tu mente. Si tú no sabes cómo opera tu mente, puedes llegar a ese tipo de conclusión, voy a aplicar el curso al 100% en mi vida, de forma equivocada. La emoción, el dolor, la resistencia, te está mostrando que no estás incidiendo en el nivel que te corresponde. Muchas veces la arrogancia te puede llevar a insistir, pero eso es simplemente ignorancia. Al no saber cómo funciona tu mente, te puedes plantear muchas cosas, como por ejemplo quien tiene un coche de poca potencia y pretende alcanzar cierta velocidad, lo que va a hacer es quemarlo. ¿Por qué? Porque no sabe lo que está conduciendo. Y en su mente está conduciendo algo distinto. Esto es lo mismo. Ahora, a diferencia de un coche, la mente se puede preparar, pero tienes que saber cómo hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, puedes equivocarte y puedes generar tensiones y resistencias innecesariamente. Por eso es tan importante
el conocimiento de la herramienta que estás utilizando en el estudio del curso. No se trata solamente de estudiar el curso. ¿A dónde llega la enseñanza? ¿En qué estado está el lugar al cual llega la enseñanza? Generalmente no hay mucho conocimiento de todo esto. Por eso se cometen tantos errores o tantos autoengaños. Porque si no sabes cómo funciona tu mente, es como un deportista que pretende hacer un deporte de alto rendimiento sin estar en forma o sin saber cómo funciona su cuerpo y cuáles son los riesgos. Se va a lesionar seguro, porque no puede calibrar el esfuerzo que debería hacer para mantener un entrenamiento permanente, constante. Y se va a quemar. Con la mente pasa lo mismo. Se ve todo el tiempo. Pero los alumnos contamos con resistencias ya de antemano. Sí. Las resistencias siempre hablan de que estamos intentando acelerar algo para lo que no estamos preparados, o no siempre tiene que ser así. No necesariamente. Las resistencias por defecto tienen que ver con la conservación del sistema de pensamiento. Si además introducimos un elemento de la profundidad del curso, las resistencias evidentemente serán mucho mayores. Pero siempre va a haber una resistencia en relación a procesos de cambio. Se trate del cambio que se trate. ¿Y cómo unifico esto con el camino gozoso? Bien, para que el curso se pueda aprender correctamente, debes saber dónde te encuentras. Lo cual también es un problema inicial. ¿Por qué? Porque siempre nos gusta pensar que nos encontramos en un lugar distinto de aquel en el que realmente estamos. ¿Qué es lo primero entonces que haría falta? Conocer cuál es el escenario en el cual se va a llevar a cabo el aprendizaje. Como casi nadie tiene idea de este escenario, de cuáles son sus características, se suelen cometer los errores habituales que estamos describiendo. Lo primero sería entonces saber dónde estás, cómo estás, en qué circunstancias, para comprender la incidencia que tendrá esta enseñanza de tal profundidad en ese lugar al cual va a llegar. Entonces la pregunta sería, ¿están todos preparados para esta enseñanza? No, definitivamente no, porque antes tendrían que resolver o preparar un lugar en su mente para que esta enseñanza llegara. Como eso normalmente no ocurre, esta enseñanza llega de cualquier forma a cualquier lugar, a cualquier estado mental, y eso es lo que produce tantas resistencias en tantas ocasiones. Con suerte quizá, la persona comprende todo esto y empieza a hacer los ajustes necesarios y a darse cuenta de lo que está sucediendo. En la mayoría de los casos no es así, y la persona simplemente no sabe lo que está ocurriendo. Lo que hace es, como decía Anabel, utilizar la fuerza de voluntad pensando que eso va a funcionar sin entender que está produciendo más tensión mental que al final va a desembocar en una tensión innecesaria o directamente, como forma de resolver el problema o el conflicto, en el abandono del curso. Del curso o de lo que sea que se esté estudiando que suponga ese tipo de reacción. Vale, entonces sería como encontrar ese equilibrio de tensión, por llamarlo de alguna manera, que se sienta natural. Que sientas que hay una resistencia, pero que la estás venciendo. Que te vas liberando en la medida en que las vas identificando. Pero para eso tienes que identificarlas primero. Belén, dices, cuando estás seguro que el cambio es consistente si ya eres consciente de que no lo quieres conservar. No entiendo. A ver, hazme la pregunta por mí. No, es que sí, porque es que no he utilizado el signo de interrogación, pero bueno, me ha aclarado mucho la pregunta que ha hecho María anteriormente. Es decir, yo lo que quería preguntar es que cuando tú realmente sientes que el cambio, a pesar de las resistencias, es consistente, bueno, o se acerca a la consistencia. Cuando eres consciente y ya crees, o sea, no crees, sino estás en el proceso de no valorarlo, necesitas hacerlo ipso facto de inmediato, o sea, o necesitas un proceso de un tiempo, o esto también puede llegar al autoengaño. No sé si me he explicado bien.
A ver, seguro que puedes hacerlo mejor, para que te entienda. Sí. Vale. Estás haciendo preguntas A muy ver. complicadas y me cuesta entenderos hoy. A ver. Bueno, es decir, cuando realmente yo realmente estoy segura de que el cambio va a empezar a ser consistente, es cuando realmente sé que esto no es necesario que tenga valor para mí, que lo quiero desechar, que no va a tener valor en mi mente, y eso provoca en mí pues la certeza de que eso vaya a cambiar, de que la situación vaya a cambiar, de que ese cambio va a ser consistente, no fluctuante. No sé si me he explicado, es que me resulta hoy, no sé. Perdona, Belén, pero sigo sin entenderte. A ver, hazlo de forma más directa y sencilla. ¿Qué es lo que temes o lo que te preocupa con respecto al cambio? Pues que quiero hacer un cambio consistente y realmente soy consciente de que ese cambio del que quiero hacer no tiene ya valor para mí. Es decir, ese cambio me perjudica. Espera. Sí. Quieres hacer un cambio, pero el cambio no tiene valor para ti. Entonces no lo vas a poder hacer. ¿Cómo vas a hacer un cambio si el cambio no tiene valor para ti? Yo soy consciente de que hay que hacer un cambio. Sí. Y ese cambio sé que implica el que yo deje de darle valor. Con lo cual, que dejes de darle valor ¿a qué? ¿Al cambio o a otra cosa? No, a otra cosa. Vale. A una proyección, ¿vale? Pensaba que hablabas del cambio. Entiendo. Sí. Vale. Y entonces, pues claro, esto me ha llevado a tener fluctuaciones, que es de lo que también hemos hablado aquí, las fluctuaciones. Sí. Entonces yo pensaba que sí que estaba en paz, pero estas fluctuaciones han hecho ahora que me dé cuenta de que estoy proyectando. Entonces, no me había dado cuenta hasta ahora de que estaba proyectando. Entonces, si yo quiero que ese cambio sea consistente, es decir, que realmente deje de proyectar, la única manera que sé que lo voy a lograr es dejarle de dar valor. A ver, Belén, dice el curso, la convicción llega con el logro, pero mientras tanto no la hay. Claro. Por lo menos debes. Pero si yo lo tengo en la mente, debes valorar suficientemente el nuevo propósito y dejar de valorar suficientemente lo que te está haciendo daño ahora. Cuando se produce ese equilibrio en el cual valoras, por poco que sea, valoras más el nuevo propósito que lo que conservas hasta este momento, a partir de ahí se pone en marcha el proceso. Mientras valores más lo que tienes ahora que el nuevo propósito, no será posible. Vale, me ha quedado claro. Gracias. Sí. Adrián, por favor. Hola. Hola. Más o menos se ha explicado mi duda a través de Isabel, Anabel, María. Pero bueno, para terminar, quisiera ver esta pregunta. Las fluctuaciones o los cambios están directamente proporcional a la capacidad desarrollada de escuchar al Espíritu Santo que tenemos. Sí. Bueno, por como hablabas, el ego se disfraza, ¿no? Entonces pudiéramos pensar que estamos yendo hacia una dirección y en verdad vamos para la otra. Sí. ¿Es así? Sí. Okay. La consistencia de la dirección está directamente relacionada con tu capacidad de escucha al Espíritu Santo y a la vez con el espacio que hayas hecho en tu mente para el nuevo propósito. Esto puede ser delicado, porque o tienes un tipo de pensamientos egoicos o tienes otro tipo de pensamientos. Y cada aspecto, cada sistema de pensamiento ocupa un lugar en tu mente. Empieza a haber consistencia a partir de que el espacio que ocupa el sistema de pensamiento del ego es ocupado ahora, en mayor medida, por el sistema de pensamiento del espíritu. Es decir, cuanto más espíritu, más consistencia, cuanto más ego, más fluctuación. En la medida en que haya más espacio para el espíritu en tu mente, mayor estabilidad. Pero, como no siempre es así, hay una transición de un estado al otro. ¿Cómo ocurre esta transición?
como planteaba el curso antes, observando el resultado de tu aprendizaje y siendo honesto. Esto es lo que quiero, esto es lo que tengo ahora. Aquí está el ego ocupando la mayor parte de mi mente. Bien, ¿estoy condenado a esto porque lo tenga en este momento? No, para nada. Está ahí todo lo que está porque yo lo he valorado. Pero me estoy dando cuenta de que realmente no tenía valor. Estaba equivocado. ¿Puedo verlo de otra manera? Sí. A partir de ahí ya se produce el trasvase de un sistema de pensamiento al otro a través de la práctica. Pero hay un momento de transición de un sistema de pensamiento al otro que es quizá el periodo más conflictivo, porque todavía quieres conservar ambas tendencias y eso no es posible. Es la famosa bifurcación del camino a la que se refiere el curso. Y en esa transición, supongo que es donde nos has invitado a desarrollar la paciencia, que nos estaremos dando cuenta que estaremos dando estas fluctuaciones, ¿no? Entonces el desarrollo de la paciencia es como no darle fuerza al ego de que tome esa situación para reforzarse a sí mismo. Sí, a través, por ejemplo, del sentimiento de culpa. Es que ahora... Ajá. Exacto. Es que ahora me siento un poco más tranquilo de si estoy en mi proceso dando fluctuaciones o no. Bueno, pues como que me he relajado en ese sentido. Como bueno, pues me pondré atención, ¿no? Y ya. Sí, sobre todo pues. Ese periodo fluctuante te permite comprender cómo funciona tu mente. Pero debe ser una observación tranquila, desapegada en la medida de lo posible. Esta es la mente que tiene que ser sanada. Nada de lo que pasa en la mente me define como hijo de Dios. Hay un problema mental que yo mismo he producido por introducir en mi mente pensamientos falsos que me han confundido y han desequilibrado a mi mente. Bien, este es el resultado. Todas estas sensaciones que yo experimento son el resultado de esta confusión mental. Me siento insuficiente, me siento mal, me siento culpable. Perfecto. Lo siento así, pero no lo soy. No puedo ser una cosa diferente de la que Dios ha creado. Así que se trata solamente de un problema mental del cual estoy obteniendo identidad de forma equivocada. Bien, este es el problema que hay que resolver. ¿Cuál es la metodología para resolver este problema? La identificación de todo eso que está ocurriendo. Pero como digo, mediante la observación desapegada. Si yo creo que todo eso forma parte de mi identidad, me vuelvo parte del problema. No puedo ser juez y parte. Porque entonces creo que estoy yendo en contra de mi identidad y por esa razón me voy a resistir al cambio. ¿Cómo puedo cambiar si siento que eso me afecta en mi identidad? Pero si me doy cuenta de que se trata simplemente de procesos mentales, los puedo identificar fácilmente. Bien, entiendo lo que está pasando. Hay una sensación de insuficiencia y no yo soy insuficiente. ¿Cómo voy a ser yo insuficiente si soy el Hijo de Dios? Tengo la sensación de insuficiencia. Aquí hay confusión, aquí hay sentimiento de escasez, lo que sea. Pero hay alguien ahí ya dispuesto a resolver los problemas de la mente y no los problemas del valor personal o de la identidad. Nunca puedes resolver un problema de valor personal o de identidad. Primero, porque el personaje no te representa y tu identidad no está en juego. Entonces, si tú crees que estás mejorándote a ti mismo, ya partes de un punto de vista equivocado. No te vas a mejorar y no te vas a perfeccionar. En todo caso, estás resolviendo un problema mental que tú mismo has causado. Y eso hace que haya un desapego en cuanto a todo el proceso, lo cual a su vez hace que disminuya tremendamente la tensión. Tu identidad no está en juego. Tu valor nunca estuvo en juego salvo en fantasías. Entonces, ahora me voy a dedicar a resolver este problema. ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo darme cuenta del problema? A partir de las emociones, que son los efectos de mis pensamientos falsos o correctos. Cuando experimento paz, hay un pensamiento real. Cuando experimento conflicto, hay un pensamiento falso. Bien, vamos a empezar con los falsos. Y ahí, a partir de ahí, vas desarrollando una metodología, un trabajo contigo mismo. Perfecto, sí. Y respecto a lo que decías y que tiene que ver mucho con lo que estás cerrando esta última frase,
de las reacciones emocionales y de las no racionales. Y bueno, como la brújula es la emoción, estoy entendiendo lo importante que es el estudio del texto intelectual, bien entendido, que ese es el que nos dará la base para después entender la emoción, ¿no? Haciendo un análisis para luego poderlo entregar al espíritu. Claro, lo que hace el texto bueno, es, imagínate que tu sistema de pensamiento estableciera un patrón. ¿Recuerdas aquellas imágenes de Masaru Emoto con los cristales de agua? Cuando se congelaba el agua, se producían cristales. Si había pensamientos negativos, cristales deformados. Si había pensamientos positivos o palabras positivas, había cristales muy armoniosos y simétricos, ¿verdad? Bien, pues imagínate que el sistema de pensamiento del ego estableciera un patrón en tu mente que estuviera representado por esas formas deformadas, por decirlo de esta manera, ¿no? Estuviera estableciendo patrones deformes en tu mente. El curso, que proviene directamente del Espíritu Santo, establece un patrón totalmente simétrico, consistente y equilibrado. Al superponerlo, como si fueran transparencias, te permite utilizar una referencia para ver cuáles son los desajustes que has llevado a cabo en tu mente y qué ajustes se requieren para igualar ese patrón deforme con un patrón correcto. Por esa razón, le comentaba antes a la compañera que preguntaba, es tan importante comprender el curso en el nivel en el que el curso se está expresando y no tergiversarlo para adaptarlo a esa deformación mental. Es más el esfuerzo que hay que hacer por adaptar nuestra mente a la congruencia del curso que hacer del curso nuestro curso personal que se adapte a nuestro sistema de pensamiento egoico, que es lo que se suele hacer habitualmente. Entonces, como digo, en esa transparencia imaginaria, la enseñanza del curso a nivel intelectual establece un patrón que podemos utilizar como referencia, por no hablar ya de los ejercicios, que sería ya el trabajo de ajuste de nuestro sistema de pensamiento deformado a ese simétrico. Esa es la reprogramación mental en sí. Muy bien. Perfecto, Andrés, pues muchas gracias. A ti, Adrián. Susana, por favor. Ya está contestada. Con las respuestas a Adrián y a Belén ya está contestada, porque ya sobre lo mismo. Gracias. Muy bien. A ti. Maribel, adelante. ¿Se me oye? Sí. Vale. Mira, Andrés, en el párrafo 5, en la frase 6, cuando dice, si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Me confunde lo de simultáneamente y entiendo que, yo había entendido que el ego y el espíritu no se pueden dar a la vez. O eliges a uno o eliges a otro. Sí. Cuando habla de simultáneamente, significa que ambas tendencias existen en tu mente. Y existen simultáneamente, en este mismo momento. Ahora, lo que no puedes hacer es seguir simultáneamente dos direcciones opuestas. Pero que están simultáneamente en tu mente es un hecho. Es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que no puedes servir a dos amos. O sirves a uno o sirves al otro, aunque los dos están ahí. Simultáneamente están ahí. Pero por eso habla de fluctuación. Hoy estoy con el ego, mañana con el espíritu, pasado con el ego, pero no puedes estar a la vez con ambos, aunque ambos estén en ti. Bien, ahora ya lo he entendido. Y para darle otra vuelta más al tema de las fluctuaciones, un ejemplo sería, por ejemplo, cuando yo me muestro generosa en algunas ocasiones o con algunas personas y con otras no, estaríamos ahí hablando, por ejemplo, de fluctuaciones, y cuando se daría un cambio o yo vería un cambio es cuando
entonces sería indistintamente generosa con todo el mundo. ¿Ahí habría habido ya un cambio? No, mira, por ejemplo, imagínate la típica persona hacedora de cursos. Y hoy estoy con los cuencos tibetanos y mañana con el Reiki, pasado con un curso de milagros y el otro con, no sé, mantras o mandalas. Y esa persona, imagínate que te cuenta que está permanentemente en estado de cambio, ¿no? Yo estoy cambiando todo el tiempo, cuando a lo mejor lo que hace es evitar profundizar en lo que realmente tiene que resolver y se está distrayendo con diferentes cursos. Eso no es un proceso de cambio, eso se llama fluctuación. No sabes muy bien hacia dónde vas. Por eso todo te sirve. Todas las direcciones no son válidas. Y cuando tú te cuentas que todas las direcciones son válidas, vas arrastrado por el viento, de un lugar al otro según las mareas emocionales y las carencias o necesidades profundas. Vale, y entonces en esa situación, ¿cómo se da cuenta de, para él está haciendo un cambio? Sí. Pero, ¿qué hace? ¿Mirar los hechos? Pero eso es a costa de no profundizar nunca. A costa de mantenerse en la superficie para no ver la oscuridad que conserva. No lo entiendo. No entiendo cómo él tendría que hacer para darse cuenta de que no está haciendo un cambio. Lo que tendría que hacer es querer darse cuenta. Mientras no quiera darse cuenta, seguirá el autoengaño. ¿Qué podría ocurrir? Que ocurriera algo afuera que fuera inevitable y que no le quedara más remedio mediante esa experiencia que reconocer que en realidad no ha habido ningún cambio. Vale. Sí, ahora sí, mirando las experiencias y viendo. Eso es. Vale. Menos mal. Venga, gracias. A ti. Guille, por favor. Hola, buenas noches, Andrés, y a todos. Hola. Daré las gracias a los compañeros por las preguntas porque me han servido mucho, pero te quería hacer una pregunta más abstracta. A ver si te la puedo plantear bien. Y es la siguiente. Si el plan de estudios de la expiación viene desde nuestra mente sana, ¿no? Desde nuestro espíritu en nosotros. Y el plan particular de esa mente distorsionada que está soñando con esta experiencia. Vale. Es que le has dicho a Sergio lo del guión de vida y entonces ahí se me ha abierto esta pregunta que te voy a hacer y es si esta experiencia física, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, ¿no? Tiene un plan, digamos, unas lecciones ya establecidas que se establezcan en la vida entre vidas o cuando sea, forman parte del plan de estudios de la expiación, ¿verdad? Sí. Esas lecciones. Vale. O sea, que el guión de vida esté escrito quiere decir que, por ejemplo, esas lecciones en esta experiencia que estamos viviendo ahora no se lleguen a realizar, o sea, no las llegamos a... Guille, ¿estás? Se ha cortado. A ver, ¿se ha cortado la llamada, Guille? Ahora, espérate. Sí. Te decía que si... A ver, que me he perdido. Vale, si en la experiencia de vida esos objetivos que te has puesto en entre vidas no se cumplen por tus resistencias que estamos hablando, por todo lo que se está hablando durante el día de hoy, ¿eso también está escrito en el guión de vida? El guión, si el guión ya está escrito, no estamos haciendo nada que se salga de él. Estamos, como dice el curso, repasando mentalmente lo ocurrido. Date cuenta de que si no, realmente existiría un libre albedrío. Y tenemos que entender qué es lo que significa el libre albedrío. El margen o la creencia que tenemos de que es posible elegir debido a su vez a la idea que tenemos de que existen diferentes voluntades. Entonces el plan tiene que ser un plan de aplicación práctica. ¿Cómo podría ser un plan de aplicación práctica si no se acercara o tuviera en cuenta las creencias que tienen que ser resueltas? Y si tú crees que puedes elegir, es a través de la idea o de la experiencia de elegir como vas pasando de una lección a la siguiente.
pero en realidad únicamente para darte cuenta de que nunca elegiste nada, aunque te lo pueda parecer. Porque partimos de la premisa, según tu planteamiento, de que se puede elegir, de que el plan o el guión puede fallar, porque hablas de no llevar a cabo las lecciones, pero eso no está contemplado. No está contemplado. De hecho, como bien dices en La vida entre vidas, tú ya ves la experiencia que vas a vivir. Y luego olvidas que lo sabes y repasas mentalmente lo ocurrido, que es lo que llamamos esta vida, que estamos viviendo aparentemente ahora. Ahora estamos repasando mentalmente lo que en determinado momento decidimos que era lo mejor. Cuando hablo de decidir, lo que estaba dispuesto por el plan, para nosotros. Pero no es lo mismo ver la película en una pantalla que vivenciarla en primera persona. Es lo que estamos haciendo ahora. La experiencia se graba cuando la vives. La enseñanza, perdón, se graba cuando la experimentas, cuando la vives. Vale, entonces entiendo que decir no he conseguido la lección, no, el personaje dice, pues no estoy consiguiendo la lección, es simplemente parte del ego, o sea. Primero es que no se reconoce de qué lección se trata, porque si se reconociera se habría aprendido. Entonces, de nuevo está la expectativa del personaje acerca de lo que debiera ocurrir y sus juicios sobre si lo ha conseguido o no. Pero si te das cuenta, ya establece a priori lo que debe hacer, lo que debe aprender, cómo el personaje puede saber lo que debe aprender. Sin embargo, es lo que ocurre lo que tiene que ser aprendido. Vale, te entiendo. Vale, gracias. Gracias, Andrés. A ti, Guille. Mercedes, ¿podrías poner un ejemplo práctico entre una fluctuación y un cambio? Perdón. ¿Me escuchas? Sí. ¿Perdón? Nada, que ya quedaron contestadas con las contestaciones de mis compañeros. Vale, ya está aclarado. De todas las gracias. A ti. Vale. Fernando, llegar a reconocer la insensatez del estudio del plan del ego es lo más difícil, pero integrar esa insensatez es lo que da comienzo al cambio de dirección. Todo lo que perdonamos y entregamos es para reconocer esa insensatez, y a partir de ahí empieza un aprendizaje real. El aprendizaje real requiere de que sueltes efectivamente tu aprendizaje egoico, porque no puede comenzar mientras valores en la misma medida todo lo que tú te enseñabas a ti mismo, falsamente acerca de lo que eras. Entonces, cuando se empieza a poner en duda, es cuando comienza el verdadero aprendizaje. Nadie que no ponga en duda puede cambiar de dirección. Nadie que no ponga en duda hacia dónde va. Entonces se requiere ese cuestionamiento para que se ponga en marcha un nuevo propósito. Así es. Bien, nos ha dado tiempo a ver solamente un subcapítulo. No importa, el próximo día vamos a ir con el 2, la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Y el 3, el encuentro santo. Como ya lo tenéis estudiado, si queréis únicamente lo repasáis junto con el audio de esta clase de hoy y seguimos, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones y vuestro estudio. Nos vemos aquí el próximo jueves. Que estéis muy bien. Un abrazo.